Bienvenidos a la serie 2019 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa en el que abordaremos las elecciones en El Salvador del 3 de febrero. La primera jornada electoral que inaugura el ciclo político en América Latina con elecciones en este año y en donde se amenaza con romper el sistema bipartidista tradicional. Para comentar sobre esta importante elección nos acompaña el embajador Carlos Cáceres Chávez, embajador de El Salvador en México. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con el panel aquí. También nos acompaña Gema Morales, ella es consejera electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Bienvenida, consejera. Gracias, Rina. Buenos días. Un gusto estar aquí en esta mesa. Nos acompaña también la doctora Cristina Pirker. Ella es profesora académica e investigadora del Instituto Mora. Cristina, gracias. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y el doctor Raúl Benítez Manaut, seguramente usted lo conoce. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Bienvenido, Raúl. Hola, Rina. Muchas gracias por la invitación. Bajo una historia de hegemonía militar, golpes de Estado y guerra civil, El Salvador pudo transitar hacia la democracia en 1992 gracias a los acuerdos de paz de Chapultepec. Un hecho que logró la transformación nacional y que terminó el enfrentamiento entre fuerzas insurgentes y contrainsurgentes. Recordemos que El Salvador fue teatro de la geopolítica global en épocas de la Guerra Fría y de la era bipolar entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Gracias a que pudo dar esta vuelta en su página histórica es que El Salvador consiguió la democracia, asimismo como dio por terminado el autoritarismo de larga duración. Embajador, platíquenos. Bueno, yo creo que El Salvador, al igual que el resto de países centroamericanos, durante todo el siglo XX ha tenido el mismo desarrollo político, dictaduras, gobiernos militares alternos, y al final de cuentas, en el año 79 se dio el golpe de la juventud militar que prácticamente derrocó la dictadura militar que había durado tanto tiempo. Pero lamentablemente se vino la guerra civil, fueron 75,000 muertos, que terminaron en el año 1992 con los acuerdos de paz, que México nos ayudó mucho. Claro. Y todos los acuerdos se firmaron aquí en Chapultepec, tenemos 27 años de haber firmado los acuerdos de paz. Y desde entonces como que la estructura de los acuerdos se preocuparon mucho por cuál iba a ser la organización política futura del país. Y yo creo que ahí se definieron que El Salvador iba a tener dos partidos fuertes. El partido de Arena, que había sido el de la contrainsurgencia, y el FMLN, que era la insurgencia reconocida por el mundo entero. Y naturalmente los acuerdos para mí tuvieron una deficiencia muy grande, que es el tema socioeconómico. No se tocaron los acuerdos socioeconómicos y esa es la gran falla que tenemos ahora. Avanzamos en lo político, pero estamos preocupados por lo... Es decir, se avanzó en lo político, en lo militar, en lo institucional, ¿no? Es decir, un paquete muy importante de reformas institucionales y electorales, ¿no? Porque al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se le reconoce como partido político, pero entonces no trastoca esta situación socioeconómica, una deuda social, les pregunto, que también hoy se toca, por ejemplo, y se da la visibilidad con las caravanas migrantes, es decir, una problemática socioeconómica que hoy está poniendo El Salvador en los reflectores del mundo. Consejera. Así es, bueno, Salvador tiene, en 2015 fue considerado el país más violento sin guerra, digamos, a nivel mundial, y parte de la migración, gran parte de la migración de este país es relativo precisamente a los altos índices de violencia. Entonces, hay un gran reto dentro de El Salvador, por supuesto, tanto en la seguridad, pero también en el lado socioeconómico. Claro. Recordemos que estos migrantes que principalmente están en Estados Unidos, casi el 5% perciben más de 5 puntos de lo que es el ingreso per cápita, de lo que reciben en Estados Unidos comparado con El Salvador. Entonces hay un gran reto por esos dos partes. Claro.
Ahora, en estas claves históricas que de manera muy rápida estamos abordando, Raúl, te pregunto, El Salvador tenía una oligarquía cafetalera y agroexportadora que le permitió vincularse con el mundo, más de 100 años de este predominio. ¿Cómo logran estas 14 familias, se hablan de 14 familias que tienen el control de todos los hilos del poder, cómo se adaptan a la democracia en el 92 cuando termina la guerra civil? Mira, El Salvador tiene una economía bastante moderna, es una economía agroexportadora en el tema del café, también tiene un sector de algodón muy poderoso, tiene un problema de sobrepoblación fuerte y las primeras migraciones masivas del Salvador al exterior fueron hacia Honduras, y es un país muy urbano. Eso lo distingue de Guatemala, lo distingue de Honduras, lo distingue de Nicaragua, eso lo hace más parecido a Costa Rica y a Panamá, en el contexto centroamericano, ¿no? Pero es una oligarquía donde no hubo una revolución agraria nunca, como hubo en México. Sí. Era la oligarquía porfiriana, pero sin una ruptura revolucionaria que redistribuyera de alguna manera el ingreso, y se fue perpetuando, y la oligarquía primero gobernaba el país de forma directa, luego en los años 30, con un gobernante mesiánico que se llamó Maximiliano Hernández Martínez, se instauró el gobierno de los militares. Entonces la oligarquía le cede a los militares la función de gobierno para que les dieran estabilidad, y ellos estaban encargados de la economía con una concentración muy elevada de ingresos. Ahora, lo que vino a romper esto pues fue el estallido de la guerra civil. Claro. La guerra estalla en 79-80, y eso entonces pues sumerge al país en un caos, como sucede en todos los países que entran en una situación de guerra civil, y emerge el FMLN primero como fuerza militar, y al FMLN se le agregan fuerzas políticas como el Frente Democrático Revolucionario, que incluso en la elección donde ganó Arena por primera vez en el 89 y ganó Alfredo Cristiani, participaba el brazo político de la guerrilla más socialdemócrata, más liberal, con un candidato, Guillermo Manuel Lungo, y se puede decir que desde ese momento ya lo electoral empieza a ser importante en el escenario político salvadoreño, y se instaura con la llegada de Alfredo Cristiani y los acuerdos de paz un sistema bipartidista muy estable. Es un sistema bipartidista cuando en las elecciones del 94 suceden, ya participa el FMLN con una muy alta participación electoral de 32-33%, y Arena. Entonces se hace un sistema bipartidista estable, a diferencia de sus vecinos de Honduras y Guatemala, que tienen unos sistemas políticos catastróficos. O sea, en Guatemala ningún partido ha podido reproducirse en el poder en vez consecutiva, todos caen por corrupción, encarcelan presidentes, etcétera. También en El Salvador hay presidentes encarcelados por malversación de fondos, y Honduras es un verdadero desastre. Pero El Salvador tiene un sistema político estable, y esto es lo que Bukele, al llegar al escenario político salvadoreño, la característica es que es el primer candidato a la presidencia, y que seguramente va a ser el presidente, que se va a definir estos días, el 3 de febrero, el próximo domingo, que ya no es de la generación de la guerra, él es de la generación de la posguerra. Y entonces, y es un nuevo líder político que se parece mucho a los nuevos liderazgos políticos que aparecen por toda América Latina, líderes que le dan esperanzas a la población, etcétera, que a veces emergen rápido y la población le da mucha confianza. Y hay desencanto y hartazgo ciudadano. Cristina, ya para terminar este primer bloque, exactamente, pasamos de la guerra a la paz, de un autoritarismo prolongado, ¿no? Digo, prácticamente en el siglo XX no hubo democracias en El Salvador, y luego pasamos también a un momento de transición democrática. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo ves este momento de transición, sobre todo la irrupción de un nuevo liderazgo en manos de Nayib Bukele? Bueno, yo creo que primero también hay que añadir un poco respecto al origen de las dos grandes fuerzas partidistas que están ahora pues cuestionadas, ¿no? O sea, por una parte, como ya se señaló aquí, Arena, que que se funda en 1981 como representante de la parte, digamos, más radical de la oligarquía, que en su inicio, en la realidad, representaba, como bien ya señaló también el señor embajador, el proyecto contrainsurgente y de terminar, digamos, con la izquierda armada por la vía de la violencia y también por la izquierda social, ¿no? Pero que se inserta en el sistema político porque se da cuenta
que sí puede ganar elecciones y que a través, digamos, de reformas en la Asamblea, a través de una reforma constitucional, etcétera, sí también se puede como reformar el sistema político sin realmente transformar el sistema económico, el modelo económico. Y por otra parte también entender, yo creo que el Frente Farabundo Martí surge, si bien digamos, se funda también en 1980 a partir, digamos, de 5 organizaciones político-militares, ¿no? Uno de ellos el Partido Comunista, que tiene una historia aparte, y que también representa a los sectores más excluidos tanto política como socialmente, porque lo que caracteriza a El Salvador es esta histórica exclusión política de la izquierda desde los años 30, desde 1932, la gran masacre, la matanza, y a partir de ese momento fue prohibido el Partido Comunista, hubo ahí una masacre que afectó a miles de campesinos indígenas, y también entonces el Frente Farabundo Martí, que en los años 80 plantea una revolución socialista, nacionalista, revolucionaria al estilo tal vez como de Nicaragua o de Cuba, también se va adaptando porque se da cuenta que no es posible ganar esta guerra por la vía militar, pero además que tampoco logra, digamos, llevar a cabo una insurrección, ¿no? Y entonces a lo que yo voy es que el Frente Farabundo Martí en su momento, su capital político principal es su capacidad de movilización y su base social en los sectores excluidos. Yo creo que el problema que estamos observando ahora es que por una parte Arena no logró tampoco, o sea, pierde el gobierno en el 2009, no logra realmente modernizarse, adaptarse a las condiciones actuales, y el Frente Farabundo Martí, una de sus mayores críticas que se le ha hecho es haberse perdido un poco entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa y haber perdido el vínculo con sus digamos, con sus bases históricas. Y entonces aparece justo Nayib Bukele, que también hay que recordar, representa un nuevo empresariado que no fue representado por la oligarquía histórica y que se plantea romper ese bipartidismo y de alguna forma capitalizar la frustración social de una generación de posguerra, efectivamente. Vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando y conversando sobre las elecciones en El Salvador 3 de febrero. Volvemos. Iniciado el proceso de democratización en El Salvador, se establecieron los partidos políticos y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la guerrilla, se pudo convertir en partido político de oposición. Después de las elecciones de 1994, las primeras después de la Guerra Civil, es que se dibujó un escenario antagónico entre dos partidos políticos opuestos en El Salvador. Arena, que es la Alianza Republicana Nacionalista de derecha conservadora, así como el Frente Farabundo Martí, que se convirtió en partido político y que utilizó su plataforma de izquierda progresista. Por otro lado, vemos que en estas elecciones del 2019, el duelo entre Carlos Calleja de Arenas y Hugo Martínez del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no ha tomado dinamismo frente a la amenaza y la ruptura del sistema bipartidista en manos de Nayib Bukele. Embajador, después de 3 gobiernos consecutivos de Arena, de esta Alianza Republicana Nacionalista, el último de ellos en manos de Antonio Saca, quien ha sido acusado en términos de corrupción, llega el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 2009, que fue un giro muy importante para la democracia salvadoreña. Primero llega con Mauricio Funes, luego con el presidente actual Salvador Sánchez Serén.
Pero después de 30 años de este bipartidismo, ¿cuál es la factura que se vive hoy en El Salvador? Quizá podremos hablar ya del adiós del bipartidismo. Bueno, fueron 4 gobiernos los de Arena, Okay. Gobiernos de corte neoliberal, Sí. donde se privatizó todo, donde la actividad empresarial se privilegió de los beneficios que los gobiernos de Arena le dieron, y el año 2009 lo que se es un cambio, pero un cambio que tiene un par de connotaciones importantes. Una es que llevan a Mauricio Funes, un periodista Sí. de mucha trayectoria, de un corte progresista, pero que no pertenecía al frente. Entonces Sí. él aglutinó en su candidatura al frente, y también aglutinó al Movimiento Ciudadano Amigos de Mauricio Funes, que creo que fue un elemento Claro, o sea, muy importante. porque era como independiente, ¿no? Porque la gente que tenía Sí. algún temor de votar por el frente no tenía ningún problema en votar por Mauricio Funes dentro de este movimiento Amigos de Mauricio Funes. Entonces yo creo que eso es un hecho importante. La candidatura del presidente Sánchez Serén ya es como reafirmar, Sí. como un probar si el frente solo podía llegar al poder, y se vio que sí, no tuvo la diferencia de votos que tuvo Mauricio Funes, porque claro, mucha gente de la sociedad civil no se plegó a él, pero sí tuvo un gane muy importante. El otro tema que creo que hay que mencionarlo aquí es que en ningún momento se cuestiona en El Salvador la entrega del poder. La democracia se va a dar, así como Arena entregó el poder al frente. Si en esta oportunidad los votos no favorecen al frente, estoy seguro que el frente va a entregar democráticamente el poder. Esto es algo fundamental, ¿no? Creo que que está eso es comentando importante. el No se embajador, claro. cuestiona de que vaya a haber un problema de reelección, o no se cuestiona un problema de quedarse más tiempo en el poder, en absoluto. Creo que el frente ha demostrado tener una vocación Claro. democrática, y eso lo ha asegurado en las votaciones, que ha participado de los años desde Sí. los años 99 con Cristiani. Pero aquí les pregunto, ¿en dónde están estas bases del hartazgo ciudadano, del desencanto, que van a hacer temblar el status quo en El Salvador? Consejera. Sí, me parece que, bueno, de acuerdo a los estudios del Latinobarómetro, los más recientes, tenemos un gran desencanto con la democracia. Tenemos que precisamente su punto máximo, digamos, en la aprobación de gobierno fue justamente por 2009, pero ha ido cayendo drásticamente con un De Salvador Sánchez 17% en el sí. último, el más reciente estudio. También hay una desaprobación hacia los partidos políticos, hacia lo que es el gobierno, hacia lo que es la autoridad electoral también, estando en el penúltimo lugar. Entonces, hay un descontento. Esto me parece que también lo que se ha aprovechado ahora, digamos, bien aprovechado por el nuevo partido político de 2010, que es ahorita Gana, que representa pues al candidato puntero, en donde hay un mensaje incluso también pues polarizando un poco, diciendo que acabarían ya con todo este bipartidismo corrupto y demás, ¿no? Entonces hay un gran descontento por el cual la gente, Claro. quien llegue, tendrá que luchar, ¿no? Digo, el tema de corrupción es de derechas, de izquierda, pero sí tenemos ahí a Arena, tenemos a Mauricio Funes. Digo, Mauricio Funes está asilado en Nicaragua, acusado por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito. Todo el tema de la corrupción, que realmente está siendo un flagelo en América Latina y que los votantes están castigando por ello. Mira, Rina, la diferencia del combate a la corrupción en Centroamérica y en México, por ejemplo, Sí. es que en Centroamérica se están yendo a la cárcel hasta los presidentes. Por supuesto. Y si nosotros Y en muchos países de América si nosotros Latina, observamos, o sea, por ejemplo, un país de poca corrupción, Costa Rica, por un solo fenómeno de una sola empresa vendedora de cemento chino, el presidente Luis Guillermo Solís le bajó la popularidad increíble y estuvo a punto de perder ante un líder religioso la elección. Sí. Su partido la logró salvar el año pasado, Con pero el fue PAC, ahora sí, sí. como se dice, de panzazo. Claro. Pero en El Salvador hay dos presidentes acusados con pruebas de corrupción,
Y en Guatemala, pues es el caso más, digamos, más dramático de América Latina, porque es un presidente militar en funciones. Ahora, eso es importante porque, por ejemplo, eso le quita la tentación a los militares de gobernar de forma directa. Y los militares salvadoreños, que eran muy cercanos a los militares guatemaltecos también dijeron, bueno, si el gran líder político de los militares y de la sociedad guatemalteca, que era el presidente, se va a la cárcel por un caso de corrupción tremendo, que involucra mucho a México, porque fue el caso de La Línea, que era corrupción en la frontera, y que, digamos, el quien mandó a la cárcel al presidente Pérez Molina, pues el SAT mexicano, porque les dijo, pues yo tengo que facturar, y luego contrastaba las facturas de compra-venta de la frontera y pues no coincidían. Y entonces eso también arrastró a El Salvador, porque el comercio exterior pues pasa mucho por tierra, muchas industrias manufactureras mexicanas son abastecedoras de los mercados centroamericanos, y ahí empezó a haber muchos problemas, y el SAT mexicano, digámoslo así, fue una de las razones, pero no fue obviamente la única, fue el sistema de justicia alternativo que se instauró en Guatemala. Ahora, pasando a esto, El Salvador tiene, como dice bien el embajador, estructuras políticas muy estables. Muy sólidas. Eso es una ventaja, eso es lo mejor de los acuerdos de paz, está cuando se configuró el Tribunal Supremo Electoral, cuando se configuró el sistema de partidos cambiando la legislación, y los líderes políticos salvadoreños de izquierda, de derecha, de centro, aceptaron y acataron las nuevas reglas del juego con los acuerdos de paz. Por ejemplo, El Salvador no tuvo, después de la firma de los acuerdos, ni una persona asesinada de un partido u otro, de FMLN o de Arena. Cumplieron los firmantes de la paz, cumplieron. El FMLN se transformó en un partido civil, con las dificultades que para un movimiento de izquierda guerrillero lleva eso. Claro. Y Arena, que era un partido de la extrema derecha que había incluso creado escuadrones de la muerte en el 82, 83. Sí, 84, se recorrió más al centro. Se recorrió al centro, claro. Y los empresarios salvaron a Arena, lo ocuparon y gobernaron, y despojándose de todo ese tinte de extrema derecha. Ahora, la gran deficiencia de la democracia salvadoreña, que es la de muchos países de América Latina, es la deuda social. Claro. O sea, Arena no tuvo ningún tipo de política social, como señala el embajador, y también en parte por eso llegó el FMLN. La población castigó a los empresarios en el poder. Llega el FMLN, pero el FMLN también tiene un divorcio con el empresariado. O sea, también desencanta, Cristina. ¿Por qué desencanta el FMLN después de 9 años de gobierno? Bueno, yo creo que tiene que ver en parte con el tema de la corrupción, y además el uso que los medios de comunicación le han dado sobre todo a los casos de corrupción dentro del FMLN, ¿no? O sea, el caso de Mauricio Funes, el caso también de personas cercanas a Funes o de la asamblea que han, digamos, conseguido trabajos a gente cercana, etcétera. Pero yo creo que no es solo eso, es efectivamente, yo creo que también el problema de la deuda social que no se pudo resolver en los gobiernos del Frente, como que, digamos, no se ha resuelto el problema del desempleo, o sea, que es 7%, sobre todo también el problema del subempleo, que es 20%, la tasa de pobreza en las áreas rurales es, digamos, de la mitad de la población. En el campo es considerada pobre, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto que no se logró, y que finalmente Mauricio Funes entró con la promesa del cambio, y el cambio también es como una promesa muy amplia, ¿no? O sea, que genera muchas expectativas. Entonces Mauricio Funes prometió el cambio. Sánchez Serén prometió también de que este cambio iba a ahora sí lograrse con un gobierno digamos, exclusivamente del Frente. Y si uno revisa el programa del candidato del Frente, Hugo Martínez, otra vez es lo mismo, es como que diciendo, ahora sí va a haber el cambio con justicia social. Entonces yo creo que también hay un poco ahí como una decepción, como dice, bueno, ¿en qué momento llega este cambio que ustedes nos están prometiendo? Y si bien, por ejemplo, la tasa de violencia ha bajado, y el gobierno lo ha señalado el año pasado creo que fueron como 60 homicidios por 100,000 habitantes, ahora está en 51, pero como ya se dijo aquí, ¿no? O sea, El Salvador sigue siendo el país más violento sin guerra civil declarada, entonces la población lo siente. El Salvador carga con una historia de pobreza, marginación y subdesarrollo que lo han convertido en uno de los países más violentos del mundo. Con el surgimiento de las pandillas juveniles en manos de los Maras Salvatrucha y el Barrio 18,
que estuvieron ligados a los condicionantes de la guerra y a la precariedad social, hoy muchas personas en El Salvador huyen hacia Estados Unidos para escapar de esta violencia. Por otro lado, no olvidemos que con la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se logra hacer un pacto de no agresión con estas pandillas juveniles que terminó de ser roto en el año 2014. Prácticamente esto se dio bajo la interlocución de la Iglesia. Sin embargo, el tema de los maras, salvatrucha y de las pandillas juveniles en El Salvador es un tema que debemos de estar pendientes porque se ha convertido en un poder paralelo al Estado. ¿Qué significan los maras? ¿Es un poder paralelo al Estado? No se genera en El Salvador, se genera con la emigración hacia Estados Unidos. ¿De dónde viene todo esto? Y sobre todo, ¿qué dice, por ejemplo, ahorita el candidato favorito Nayib Bukele frente a los maras? ¿Va a pactar, no va a pactar? ¿Cómo vamos a solventar esta problemática de los maras, embajador? Bueno, déjeme primero hacer algunas aclaraciones de lo que se ha dicho acá. El tema de la corrupción ha existido en El Salvador como en todos los países siempre. El problema es que a partir del año 2009 se dio una apertura irrestricta de los medios de comunicación y también se dio un fortalecimiento de las instituciones que combaten los problemas legales. Una Corte Suprema de Justicia que fue antagónica al gobierno, a los dos gobiernos del FMLN, una fiscalía también muy fuerte, y unos medios de comunicación que realmente cualquier sospecha la dejan ver como que es un hecho consecuente. Creo que es importante mencionar que el presidente Flores de Arena murió preso, ¿verdad? El presidente Saca está preso, con todo su equipo de secretarios de Casa Presidencial. El presidente Funes está en el exilio con su equipo de Casa Presidencial. Y creo que es bien importante pensar de que las instituciones legales están funcionando. Sí, eso. Creo que eso es bien, sobre todo la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, están funcionando. No necesitamos unas ICIs o unas ICIs, como se dice. El otro tema que creo que es importante aclarar es que es cierto, las ofertas políticas y sociales que se dieron en el año 2009 con Mauricio Funes fueron muy abundantes, pero fueron un cambio en el que las circunstancias internacionales y las circunstancias internas no permitieron profundizar esos cambios. Yo fui secretario de Hacienda, ministro de Hacienda durante 9 años, el gobierno de Funes y el gobierno del presidente Sánchez Serén hasta hace unos 7 meses, y el problema mayor era justamente los criterios neoliberales con los cuales se actúa el gasto social, con los cuales se combate el reforzamiento de los impuestos, etcétera. Entonces, a pesar que se dieron progresos importantes, la pobreza bajó arriba del 40% al 29%. Eso en El Salvador es un hecho significativo. El analfabetismo bajó del 20 al 12%, en la ciudad es del 6% el analfabetismo. La mortalidad infantil casi desapareció, y así podemos ir mencionando. El uso de energía eléctrica llegó al 90 y pico %, el agua por cañerías también. Entonces creo que sí se dieron resultados de los programas sociales, pero los mismos afiliados al frente demandaban cada vez más porque se sentían que tenían el derecho de profundizar sus demandas sociales, subsidio al transporte, subsidio al gas, subsidio que realmente se atendía, pero que era muy complicado atenderlos. Entonces yo creo que ese fue parte del desencanto, y creo yo que ahora se está viendo justamente en el resultado de las encuestas. Después de 4 gobiernos consecutivos de Arena, el partido político que logró establecerse en El Salvador durante 20 años o 2 décadas, es que llegó el primer gobierno de izquierda en manos del periodista independiente Mauricio Funes y más adelante con el actual presidente Salvador Sánchez Serén. El presidente Sánchez Serén, que se despide con un índice de popularidad muy bajo frente al descontento social,
el desempleo, la precariedad económica, la violencia armada, así como la inseguridad y de miles de salvadoreños que se han tenido que enfilar en las caravanas migrantes. Nayib Bukele es el favorito de esta contienda. Bueno, entonces tenemos ahí a Nayib Bukele, un factor sorpresa, un joven líder que utiliza las redes sociales en la campaña electoral. Digo, el tema de las redes sociales es muy importante analizarlo en estas justas electorales. Alcalde de San Salvador y también fue miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Platícanos, Raúl, Gema, también Cristina, ¿cómo está todo el tema de Nayib Bukele? No es que haya sido tan FMLN, él fue de Arena también, fue del FMLN. Exacto. Es decir, no es un outsider de la política, ¿no? Va construyendo una figura propia como alcalde de San Salvador. Sí. Y es muy, él es muy pro él hacer la política, entonces si tenía amigos en Arena, pues es empresario, al final de cuentas, pues les dice no, o me apoyan o yo me voy de Arena. Si tiene amigos en el FMLN, lo mismo. Yo fui del FMLN como alcalde de San Salvador, luego ya me retiro, no me quieren apoyar, yo jalo por cuenta propia, pero tiene carisma, es joven, tiene carisma. Y es de origen palestino, ¿verdad? Sí, árabe, es de origen árabe. Sí. Entonces, aquí él recupera en su discurso lo que todos los líderes que están emergiendo en América Latina recuperan en el discurso. Claro. El descontento con la política, se aprovechan de la gran masa de pobreza que hay en países de Centroamérica. Recordemos que Centroamérica, cuando sale de las guerras, sale muy herido en lo social y en lo económico. Entonces, restaurar la economía de un país asolada por una guerra, claro, pues no es así de que ya llegué y soy muy buen economista, es una cosa muy complicada. Claro. Entonces, esa deuda social en Centroamérica pues es muy difícil de solventar. Lo mismo le está pasando a Daniel Ortega en Nicaragua con la pobreza que tienen los nicaragüenses, y Honduras es un desastre. Los maras son mucho más poder fuera de control del Estado en Honduras que en El Salvador. En Guatemala ha bajado mucho la delincuencia, pero también es un gran problema. Claro. Entonces, Bukele observa el discurso de López Obrador, observa el discurso de Bolsonaro, y ve cómo está, observa el discurso mismo de Duque en Colombia, cómo llegó, observa lo que no debe de hacer viendo claro lo que está pasando en Venezuela, y entonces es capaz, porque tienes un hombre inteligente evidentemente, de articular un discurso que es atractivo para la población. Y luego tiene un candidato a la vicepresidencia, pues un abogado muy reconocido internacionalmente. Fue un abogado que participó en la misión de Haití muchos años, que tiene mucha experiencia en trabajo social en Haití como funcionario de las Naciones Unidas, y un abogado exiliado en México durante los años 80, Félix Ulloa. Entonces es un tipo que le va a ayudar a Bukele, claro, a fortalecer esto que señala el embajador, la parte de la justicia, porque cabe señalar que México será un país más poderoso que los centroamericanos, pero la parte de la justicia, en el caso salvadoreño, en el caso guatemalteco, en el caso costarricense, han hecho avances notorios, claro, comparados con lo que pasa en otros países, ¿no? Ahora, ¿está captando Nayib Bukele, Cristina, este voto joven? Digo, sobre todo el tema de las redes sociales, que me parece que es importante ahondar un poquito en esto. Bueno, yo creo que efectivamente él se aprovecha, digamos, de esta personalidad carismática que él tiene y la capacidad de usar, digamos, las redes y tener ahí una estrategia de comunicación que promete también como que mucho a los distintos sectores, porque yo creo que el problema... Y también se vincula con los salvadoreños en el exterior, en, ¿no?, el exterior. O sea, que es importante, sí, ¿no? Claro. Que hay ahí ya se habilitó el voto, ¿no? ¿no? No es mucho. No es mucho. Pero con los migrantes. Como el 1%, casi el 2% de los que están en el exterior, sí, para poder votar. Es una cosa simbólica en todos los países, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que el problema es que realmente revisando o buscando su plan de trabajo es o sea, no sé decir muy débil, pero no hay como un programa muy claro, ¿no? O sea, esto es un... Pero eso le pasa a los populismos, ¿no? Sí, o sea, las ofertas políticas no son robustas. Mucha comunicación, donde él dice, bueno, lo que hay que hacer es invertir más en educación, más en salud, pero, digamos, eso lo dicen todos los candidatos, lo cual también demuestra, claro, de que el diagnóstico está, o sea, lo que El Salvador necesita es el está, cómo, ¿no? El tema, digamos, de cómo promover la inversión, la economía, cómo cambiar el modelo económico. ¿Cuál es su posición frente a los maras? ¿Fija postura frente a los maras?
también plantea temas que tienen que ver con más educación, más salud. Esto es lo que yo más como que he visto como propuesta, pero como digo, estaba yo como buscando su propuesta de gobierno y no hay como que una propuesta como que muy clara, ¿no? Y además también un problema que tiene que ver con la correlación de fuerza y las mayorías en la asamblea. O sea, el partido que lo está postulando gana, que además también es una decisión de arena, no es una decisión de arena, eso es importante. Es un partido minoritario, o sea, para cualquier política que lo utilizan nada más como plataforma para llegar, ¿no? Porque tenía para todo esto de las nuevas cualquier ideas. Cambio, o sea, van a tener que hacer alianzas y ahí la gran pregunta es ¿con quién se van a construir esas alianzas? También los alcaldes son mayoritariamente de Arena y del FMLN, entonces ahí también tiene que hacer pues una arte de magia política para poder gobernar eso, aunque son alcaldías pobres, excepto las 2 o 3 ciudades grandes, son alcaldías pobres que dependen del gobierno central, ¿no? Y a mí me gustaría, añadir una cuestión que sí también tiene que ver con el tema de violencia que aquí no hemos mencionado, ¿no? Y que es la violencia de género, ¿no? Porque eso sí es un ese tema íbamos a ir ahorita, no lo vamos a olvidar. Importante, porque hay una tasa de feminicidios altísimas en El Salvador, ¿no? O sea, ser mujer en El Salvador sí es un peligro mortal. Hay como creo que el año pasado ha habido más de 300 mujeres asesinadas, entonces también ahí como que revisar más que proponen los distintos partidos respecto a resolver esta deuda, problema. Bukele pues definitivamente es el candidato, digamos, carismático, por supuesto, y ha apostado por las redes sociales como su fuerte para promocionarse. De hecho, no asistió a los 2 debates que se hicieron en El Salvador, y pues él tiene 1.3 millones de seguidores en Facebook, que es prácticamente el 20%, ¿no? de lo que representaría lo que es la población de El Salvador. Igualmente en Twitter tiene casi medio millón de seguidores, entonces ha apostado más por estar, digamos, en este contacto directo, y ha prescindido de participar en los debates, lo cual también le es criticable, ¿no? Porque dicen que entonces no tiene como la capacidad de hacer este debate o este diálogo y enfrentar. Y su postura desde que estaba como alcalde en El Salvador respecto a lo que es la inseguridad, los maras y esos grupos pandillas, ha sido más no de tregua, no tanto por ese lado, sino de apropiarse del espacio público, de hacer todo este trabajo, como comentaba Cristina, de apostar por la educación. Y me parece que es también la postura de Callejas, el no apostar tampoco por la tregua ni por hacer ningún tipo de acuerdo con ellos, ¿no? Ahora, embajador. Yo creo que Bukele no es nuevo en política, él tiene 7 años. No es un outsider. Y maneja las redes de veras como las quiere manejar. Algunos lo acusan de que la maneja a través de troles, otros dicen que no es así. Lo cierto es que las redes sociales las maneja él. Yo creo que él en su plataforma como alcalde limpió las áreas públicas, y creo que esa es su carta de presentación bien importante para él. El haber iluminado el centro de El Salvador, haber rescatado el centro. ¿Será eso suficiente? No lo sabemos. Hay un tema que yo quisiera aclarar, porque se dice que la tregua fue una política del gobierno de Funes. Yo más bien creo, siendo parte del gobierno de Funes, creo que la tregua fue parte de algunos miembros de su equipo de seguridad que no claramente ni a la luz del día hicieron que las maras tuvieran algún tipo de acuerdo entre ellos. En contra se les iba a dar algunos beneficios a sus familias. La iglesia participó el secretario general de la OEA, si fue una cosa, pero yo me atrevería a decir que no fue una política del gobierno de Funes. Más que todo, él dejó que se desarrollara la política de un par de funcionarios que estaban ligados a la seguridad pública. Raúl. Mira, yo quería hacer un comentario sobre 2 temas, el tema de mujeres y el tema de redes. En El Salvador no hay salvadoreño pobre, rico o medio pobre, mujer, niño, que no traiga 3 celulares en la bolsa.
Yo te puedo contar una anécdota. Hace 2 años viajé por tierra, a mí me gusta mucho viajar por tierra en Guatemala, El Salvador, Honduras, lo conozco muy bien. De Flores a San Salvador, en un autobús. Entonces ya cuando estábamos en la parte guatemalteca, casi llegando a El Salvador, me dice uno que iba al lado, oiga, ¿usted es de México? ¿Sí? ¿Y a dónde va El Salvador? No, pues a casa de unos amigos. Entonces me dice, ¿y no tiene que hablar? Le vendo un celular en $20. No, yo no quiero tu celular. Entonces le digo, oye, pero ¿me dejas hacer una llamada? Te pago $1 por la llamada. Dice, no, en 10. Traía 4 celulares y era un salvadoreño migrante en México que vivía en Palenque. Venía por la ruta de la selva del Petén. Yo había ido a Tikal y iba a ir a El Salvador por tierra y dije, bueno, pues puede ser interesante ir en autobús. Y en el autobús todo el mundo hablando. Eso es un detalle. Muchas mujeres hablan y hablan y tienen 1, 2, 3, 4 celulares, ¿no? Entonces, es un país urbano, no es Guatemala. Eso de las redes en Guatemala no funcionaría por la alta densidad de población indígena. Pero El Salvador sí. Ahora, el tema de las mujeres, el electorado, va a haber mucha abstención, pero es histórica en El Salvador, porque en El Salvador, bueno, los migrantes están en Estados Unidos, la gran mayoría son hombres. Es el país de América Latina que tiene el mayor porcentaje de la jefatura del núcleo familiar es de mujeres, y las mujeres en la ciudad trabajan como bestias, 14 horas explotadas en el servicio doméstico, etcétera, etcétera. Son muy religiosas. Las iglesias evangélicas son muy fuertes y son antipolíticas. Hablan en contra de los políticos, de todo político. Las iglesias tienen un peso muy fuerte. Por ejemplo, lo que señala el embajador del neoliberalismo. Las iglesias evangélicas le dieron un golpe tremendo a la propia Iglesia Católica y al propio gobierno, porque para atraer simpatizantes empezaron los domingos a dar servicios de salud, consultas en las iglesias, dar comidas y lonches los domingos al mediodía para que los niños vayan. Entonces, claro, la mamá, si va el domingo a misa y encima le saca una consulta para su hijo y encima le saca un sándwich para el niño al mediodía, se vuelve religiosa. Esas iglesias actúan en contra de la política desde los años 80. Son mucho más influyentes en política que en países como México, que en países como Colombia, etcétera. Entonces, y sus simpatizantes, muchos son mujeres. Entonces, la mujer es más no política, no voy a decir antipolítica, es más no política que los varones. Porque, pues, trabajan todo el día, se preocupan del sostenimiento, tienen que cuidar al papá, a la mamá, al hijo, el esposo está en Estados Unidos, a veces le manda dinero, a veces no le manda, y no tiene la onda de preocuparse todo el día por política. Y excepto quien le ayuda en políticas sociales es por quien se va. Y si Bukele promete, pues como ya vio, pues así gana Bolsonaro, así gana López Obrador, así gana el otro, pues yo me afilio al mismo discurso, ¿no? Pues muy interesante lo que nos dice Raúl. Tenemos que llamar a un corte, sobre todo el tema evangélico que ha generado pues un despertar en los países de América Latina, y tenemos las elecciones en Brasil, en Colombia y las de México del pasado 1 de julio. Volvemos, no se vayan, seguimos conversando sobre las elecciones en El Salvador. El Salvador, con bajos niveles de crecimiento económico, echó raíces con una oligarquía cafetalera y agroexportadora que los vinculó en el mundo. Las remesas han sido un factor que alivia la pobreza y un amortiguador de la economía. En últimas fechas se dio la iniciativa para reformar el sistema de pensiones en El Salvador, lo que le dio oxígeno a las arcas nacionales. Por otro lado, tengamos en cuenta que El Salvador es un país sumamente vulnerable a los embates negativos del cambio climático. Llama la atención, consejera electoral, que hay una mujer en la boleta electoral, que también es importante comentar que están sobre todo los partidos y que no están los candidatos, que esa es una particularidad, ¿no?, en las elecciones de El Salvador, pero está Karina Sosa en la boleta electoral junto con Hugo Martínez del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Platícanos todo este rol de mujeres, cómo está participando en la toma de decisiones en El Salvador.
Así es. El Salvador, bueno, ha tenido, y desde la materia legislativa, tiene el 30%. Hablando ahorita de las legislativas, tiene el 30% establecido como candidaturas para mujeres, lo cual también ha sido observado por misiones como la OEA, en donde se les pide pues ir avanzando un poco más a que la participación de las mujeres pues sea más alta y también que no sea en distritos perdedores. En el caso de la presidencial, ahorita tenemos 2 mujeres, que es por parte de Arena, con Carmen Lazo, y por parte del Frente es Karina Sosa. Claro. Entonces, importante ver que hay 2 mujeres candidatas a la vicepresidencia, contando pues que hay un 53% de la población es femenina. Y en las últimas elecciones legislativas se conformó, tal cual como está en la ley, digamos, el 70%, es un 69-31% claro. Mujeres en los escaños de la Cámara. Bueno, y bueno, todo el tema de mujeres, todo el tema de la deuda social. Embajador, tomando en cuenta que fue secretario de Hacienda, ¿cómo está viendo el tema del bolsillo ciudadano en un momento de elecciones? Yo creo que hay que diferenciar 2 tipos de ciudadanos. El ciudadano que se incorpora a la formalidad, ese creo que sí ha mejorado mucho. Ha mejorado su salario mínimo, pasó de ser de $120 a $300 al mes, inclusive más alto que claro. el de nuestro querido México. Las pensiones pasaron de ser de $80, la pensión mínima de $80 a 207. Hay una pensión universal que se le da a los viejitos que están en condiciones muy difíciles y aislados. Esta reforma a las pensiones fue en el 2017, ¿verdad? Son procesos que se vinieron dando del 2009 para acá. La reforma final del 2017 consolidó porque había un problema fiscal y había un problema también de inscritos en el sistema de pensiones. Apenas eres el 25% de la población económicamente activa está claro. afiliado a un sistema de pensiones. Pero esa gente creo que está bien. Ahora, el tema es cómo suplir el tema de la informalidad, que llega a ser del 60%. A mí me reclamaban que yo no trabajaba mucho en el tema de la informalidad. Yo les decía, démosle gracias a Dios que hay esta informalidad, porque las señoras y los jóvenes que trabajan vendiendo cosas en la calle, si no estuvieran haciendo eso, no ganaran su salario al día y fueran mareros, fueran delincuentes. Entonces creo que es un problema. La formalización requiere mucho dinero y mucha decisión, que creo que va a ser difícil trabajar en eso. De hecho, la mayoría de países centroamericanos y muchos otros países, la informalidad constituye un problema serio. Entonces yo creo que el tema de la economía, sí siento yo que se ha estabilizado en niveles de crecimiento de 2.6% del PIB, cosa que el PIB potencial de El Salvador es 2%, o sea que estamos por arriba del PIB potencial. La deuda, el problema es que se ha explicitado la deuda de pensiones y eso hace tener una deuda del 70%, pero la deuda del sector público claro. no financiero es del 40%, no es una deuda alta. Con pensiones es alta, y así podemos ir viendo el déficit fiscal de 2.3%, que es considerablemente más bajo que el resto de países centroamericanos. Y además tenemos todo el tema del deterioro ambiental, es decir, El Salvador es un país muy vulnerable al cambio climático, ¿no? Y esto pues retrasa el desarrollo, el reloj del desarrollo de los países. Eso constituye un problema, porque los fenómenos climáticos de veras dañan a la economía de un país. Yo me recuerdo que hubo una tormenta 12E allá por el año 2010, que ni siquiera los especialistas en eso dijeron que era un asunto delicado, y nos costó más de $1.000 millones la recuperación de esa zona, que era un problema de aguas, de exceso de agua. Pero sí, se ha hecho bastante en eso. Creo que hemos tenido un par de ministros de medio ambiente que están preocupados en la parte de prevención de los desastres medioambientales. Cristina, ya un último comentario. Estas elecciones en El Salvador se inscriben en un momento muy crítico de su historia. Tenemos toda la problemática migratoria, las caravanas migrantes que han visibilizado el enorme deterioro socioeconómico en El Salvador, la enorme problemática de la violencia, y también estamos viendo pues relaciones bastante complejas con Estados Unidos, un Estados Unidos que les quita el TPS, ¿no? Que es este estatuto de protección temporal a los migrantes. Es decir,
frente al mundo, El Salvador está precisamente en el ojo del huracán, es decir, con este triángulo del norte, con Guatemala, Honduras y El Salvador, que han estado en los medios de comunicación. Sí, bueno, yo creo que lo que estamos viendo ahora en El Salvador está como justo inscrito en en un cambio en América Latina, que donde, digamos, las caravanas son una expresión, digamos, de estos cambios, ¿no? O sea, también hay que recordar que el triunfo electoral de Mauricio Funes se inscribió en un momento histórico donde el progresismo latinoamericano estaba en auge, Venezuela estaba, digamos, en el momento, digamos, de apoyar a proyectos políticos de izquierda en distintos países con petróleo subvencionado, etcétera, ¿no? El mismo gobierno de Barack Obama también prometía cambiar las relaciones con la izquierda latinoamericana, digamos, y con los gobiernos latinoamericanos. Y ahora lo que estamos viendo es más bien, digamos, un progresismo en una crisis tremenda, ¿no? O sea, Venezuela y Nicaragua, que están en unas crisis políticas terribles, y que también yo creo que interviene en, digamos, la perspectiva o las decisiones electorales que toma la sociedad salvadoreña y los mismos actores políticos, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido las caravanas cristalizan mucho de estos problemas, o sea, no es solo el problema de la violencia, es también, digamos, el problema de la inseguridad, de la falta de perspectivas sociales, y hay que ver qué sucede con el gobierno de Trump, que yo creo que también es justo una de las variables que interviene, digamos, en las decisiones electorales. Raúl, termino este programa contigo. Tenemos que México ha jugado un papel muy importante en Centroamérica, ha sido nuestra tradicional esfera de influencia, hemos dejado sentir nuestra talla, nuestro peso en Centroamérica, Grupo de Contadora en el 83, con Panamá, con Colombia, con Venezuela, con México, también con el apoyo de la OEA, los acuerdos de Chapultepec que apoyaron la pacificación en El Salvador, también estuvimos presentes en Guatemala. Pero bueno, ¿cómo estás viendo el nuevo presidente en México? Trae el proyecto, es decir, el 1 de diciembre se firma un tratado internacional, el primer tratado internacional de nuestro presidente es con los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Estás mirando que hay un cambio en la política exterior, de una menor involución y de menor presencia? Es decir, hemos perdido liderazgo en Centroamérica y ahora tendremos una expectativa de robustecerlo con el nuevo presidente. Te voy a ser sincero, ese acuerdo fue producto de la emergencia de la caravana. No lo veo yo veo al gobierno de México, no al anterior, muy aislado en América Latina. Muy aislados. Muy aislado en Centroamérica. La presencia ya no es gubernamental, es empresarial. O sea, es una diplomacia de recursos. Después de la firma de los acuerdos de paz de Guatemala, México se aisló de Centroamérica. Háganle como quieran, yo ya firmé. Vino el cambio de gobierno de Vicente Fox. Fox fue un desastre con el Plan Puebla Panamá. Sí. Y entonces lo que dice el presidente López Obrador es totalmente correcto, pero no tiene ninguna estrategia para hacerlo, porque dice hay que invertir en Centroamérica. ¿Y quién va a invertir? Fox dijo, oiga, pues vamos a hacer una refinería en Centroamérica. Semejante lío se le armó con los empresarios mexicanos que dijeron, ¿y por qué no la haces aquí? ¿Por qué te vas a ir a gastar 500 millones de dólares a Honduras o a Guatemala o a Nicaragua? Entonces, no hay un contexto presupuestal, político, para que México tenga una presencia estable, firme e influyente en Centroamérica. Y en este momento se está aislando por la postura ante Venezuela. Claro. Entonces, Venezuela está apoyada, el presidente Maduro está apoyado por Daniel Ortega y por el presidente Sánchez Serén. Sánchez Serén pues se va a retirar del gobierno electoralmente, claro. Bien, se va a retirar bien. Y hay que ver ahí Daniel qué postura Ortega, va a tocar. Cuando se retire, sí, se va a retirar muy mal. Sí, muy mal. Y no va a tener ningún aliado en Centroamérica. Maduro, si es que Maduro sigue, pero vamos a suponer que Maduro no sigue, que hubiera un proceso electoral en unos meses y entonces hay un cambio de gobierno duro en Venezuela, va a estar más a tono con los gobiernos que tampoco quieren saber mucho de México. Entonces, México dice postulo la no intervención, pero México también ha intervenido mucho en Centroamérica, bien. O sea, cuando fue en El Salvador, firmó el Tratado Franco-Mexicano que reconocía al FMLN y al FDR como fuerza política representativa. El Grupo de Contadora era intervención, nos guste o no. La intervención de México en el proceso de paz de El Salvador y de Guatemala fue intervención positiva. Así debe de ser la diplomacia activa. Y claro, es un país muy cercano.
Y luego con el tema petrolero, pues en la época de Hugo Chávez, Venezuela arrasó y México pues viró para otro lado. Entonces no tiene ni siquiera herramientas para trabajar. No hay dinero estatal mexicano allí, hay dinero empresarial mexicano. Y es fuerte la presencia de los empresarios mexicanos, pero estatal por ningún lado. Claro. Y si López Obrador dice, voy a hacer un plan de X millones para restaurar la economía de Honduras, ¿sabes quién le va a aprobar ese plan? Bueno, ahí la dejo. Pero yo solo te quiero decir una cosa, Rina, felicidades por este programa, pero yo estoy seguro que va a ganar el presidente Bukele. Sí, Nayib Bukele. Bueno, y ahí tenemos también la incógnita, digo, es el favorito, ¿no? En las encuestas, por supuesto, lo más seguro es, digo, no sabemos, quizá no lleguemos a una segunda vuelta electoral, embajador. Si me deja aclararle dos cosas rápidas. Nosotros Sí. en Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, sí tenemos la expectativa de que México vuelva la vista hacia Centroamérica. Tenemos la expectativa y creemos que eso es positivo y que van a haber recursos. No creo que México sea el que los va a donar, pero sí va a haber recursos de la Unión Europea, del BID, del De Banco Canadá, Mundial, etc. sí. El tema de las caravanas, yo creo que la migración es la misma, solo que ahora las caravanas vienen en grupos, Sí, es una claro. nueva modalidad de Sí, migrar. en grupo, Y mejor ¿no? que vengan en grupo. Y mejor, sí. claro. Es una nueva ¿no? modalidad de migrar. Y vienen con su WhatsApp y su Sí. celular, ¿no? Si no, no se hubieran Y- organizado. Y sobre el tema del GAME que terminó Raúl en esto, yo quisiera decir que yo creo que por primera vez es difícil ver quién va a ganar. Porque yo le decía antes de entrar al programa, es cierto que Nayib tiene el 56% de las encuestas, pero eso llega y le quita voto duro al frente y le quita del voto duro histórico a Arena. Se transformará de veras ese 56% en quitarle el día de las elecciones el voto duro, porque las encuestas lo dejan a uno con 250,000 votos y al otro con 350,000 votos, cuando ellos cada uno ha tenido 800,000 votos duros, siempre. Entonces, ¿qué va a hacer esa gente? Es la gran incógnita que muchos analistas de El Salvador Pero dicen. es el voto esperanzador por el que están apostando muchos salvadoreños. Sí. tú sabes. Bueno, pues les agradezco mucho a nuestros diplomáticos, embajadores, académicos, la consejera electoral. Gracias por su participación en este programa, embajador Cristina, Raúl, Gema. Gracias. Nos vemos en una siguiente jornada electoral, las elecciones en Tailandia, que tendrán lugar en próximas semanas. Soy Rina Musali y los dejo con la programación del canal del Congreso.